Bueno, pues vamos a ver. Nada, vamos a hacer una charla sobre características que tiene el FileMaker 2023, que acaba de salir hace poco, pero no, bueno, un poco utilizando esas características como un hilo conductor de conceptos que yo creo que son importantes para cualquier desarrollador, digamos, moderno de FileMaker, ¿no? Y que todos van a tener como una especie de hilo conductor a través de toda la presentación que va a ser el JSON. El JSON es lo que os decía ahora, es nuestro amigo, va a ser un poco la sangre con la que movamos toda la información dentro de una solución de FileMaker. O sea, es un tema bastante ambicioso, pero que yo creo que es una forma de trabajar muy, muy interesante y de cara al futuro, pues incluso yo creo que la propia Claris pues la está potenciando mucho, ¿no? Porque una de las cosas primeras que ya, si queréis, empezamos con el primero de los puntos. Bueno, antes de nada, yo quiero hacer una cosa, es decir, bueno, quiero enfocar esta reunión como una especie de ejercicio casi práctico, ¿no? Entonces, si en algún momento tenéis alguna pregunta o alguna cosa, pues podéis interrumpirme si queréis, no pasa nada. O sea, creo que si tenéis alguna duda o algo que tal, pues lo voy a conseguir un poco casi más como una especie de taller que de charla, ¿no? Pero bueno, como queráis, ¿eh? Y entonces, bueno, vamos a empezar, digamos que esta es una solución inicial, que es algo en lo que estoy trabajando, que todavía está en desarrollo, pero es una solución inicial en la que yo la he utilizado ya para hacer esta presentación, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las tres secciones en las que vamos a movernos. Si queréis, luego, a última hora, podemos hablar un poco más de lo que es el entorno este y de, bueno, de cosas. Entonces, la primera de las cosas es el JSON está en la zona. Vamos a entrar aquí en la primera sección. Y entonces, ¿qué es importante aquí de saber de FileMaker 2023 y qué mejoras nos trae con respecto a la versión 19? Bueno, pues sobre todo es una mucha mayor velocidad en el procesamiento de texto. Ya no solamente en el procesamiento de JSON, como tal, que también es así, pero es más en el procesamiento de cualquier función que tenga que ver con texto. O sea, FileMaker 2023, y esto lo he probado yo en varios tests que he hecho, es infinitamente más rápido procesando, parseando texto, buscando caracteres dentro de textos, haciendo cualquier operación que tenga que ver con texto, que FileMaker 19. Incluso esta gente de Solian Consulting, que son una empresa bastante conocida en el mundo de JSON, pues ha hecho sus análisis y ha hecho mediciones y, por ejemplo, pues aquí podéis ver, ¿no? 149 milisegundos en hacer un JSON set element y un left. Y aquí pues 0 milisegundos. O sea, es decir, las diferencias en velocidad son exageradas. Son exageradas. Entonces, realmente esto no es una característica nueva de 2023, pero sí es una característica que se potencia muchísimo en esta versión para que todo el mundo la pueda usar. Entonces, ¿cómo podemos usar JSON en una solución de FileMaker? Porque en principio no hay ninguna herramienta directa, aparte de estas dos funciones, del setElement y el getElement, que las veremos ahora. Es más un tema de cómo intentamos adaptarnos nosotros a trabajar con JSON. Entonces, una de las primeras cosas que se suelen hacer y que, por ejemplo, en Virgo ya estamos haciendo desde hace un tiempo, que es intentar que los parámetros de los guiones, en vez de pasarlos con retornos de carro, los vayamos a pasar con JSON. Entonces, eso tiene una serie de ventajas muy importantes que ahora quiero haceroslas ver, porque no siempre pensamos que a lo mejor usar JSON pues es una cosa que es por moda o porque nos interesa más por algún motivo y no. Tiene dos partes fundamentales. Por ejemplo, vamos a ver en este caso este botón, ¿no? Es un botón que se llama JSON Bola, que entonces lo que hace es llamar a un guión. Esto en principio a nadie le tiene que parecer raro, ¿no? Esto es simplemente un botón que llama un guión. ¿Qué vamos a hacer? Pues que en ese guión de ahí, si vamos a la parte de los guiones, aquí tenemos la primera sección y el primer botón. Entonces, el primer botón lo que hace básicamente es llamar a una función que es genérica, ahora hablaremos un poco de eso, con un parámetro en JSON, fijaos. Entonces, le estoy llamando a la función mostrar mensaje genérico con un parámetro en JSON. Este parámetro se lo puedo pasar perfectamente como un string, es decir, sin utilizar JSON, ¿no? Y es válido, totalmente. Yo puedo venir aquí y decir esto lo cojo y pongo aquí Pepito. Y esto es lo que hacíamos ahora. Y si quiero pasar otro parámetro, históricamente hemos hecho esto, ¿no? Hemos puesto aquí o lo hemos metido dentro de una función list o lo que fuese, ¿no? Entonces,
¿Qué pasa? Que si yo ahora quiero poner un parámetro delante, por ejemplo, el día de mañana, porque hay un requerimiento de un cliente que necesita otra cosa, pues esto ya me obliga a mí a cambiar dentro de mi script el orden, como los parámetros los vamos definiendo por orden, pues me obliga a cambiar un montón de cosas en ese script. Entonces, es bastante, vamos a decirlo así, entre comillas, inmantenible. Cuando una solución crece mucho, cuando una solución tenemos un montón de funciones y un montón de parámetros, este sistema clásico, digamos, de parámetros de FileMaker, porque me da igual que sea así, como con un list, ¿no? Que podríamos hacer un list y ponemos aquí un parámetro, otro parámetro, me da igual, pero es lo mismo al final, es retornos de carro. Aquí influye el orden. En un JSON no influye el orden. Yo mañana quiero meter un parámetro nuevo y meto aquí un parámetro nuevo. Por ejemplo, vais a ver cómo se hace. Muy sencillo. Vengo aquí y meto otro, que es un tipo string, y esto funciona exactamente igual. Y vamos a hacerlo bien para que funcione exactamente igual. Y esto veréis que ahora si lo ejecuto yo sigo haciendo la misma acción que hacía. Es decir, yo he metido un parámetro nuevo, incluso lo he metido antes creo que sí, antes del anterior y esto sigue funcionando igual, con lo cual mantenemos todo. Y eso es una ventaja muy importante de JSON. Y luego hay otra que es esto de aquí. Esto de aquí es muy importante porque nos permite poner comentarios dentro de parámetros. Y esto puede pensar alguno, esto es una chorrada porque al final, sí, no, esto es muy importante cuando tienes una solución grande y tienes que mantenerla. O incluso no para otra persona que venga detrás de ti a hacer código que tú, no, puede ser tú en el futuro que ya no te acuerdas de cómo has hecho una cosa y entonces, pues cuando necesites algo, utilizar cualquier función o cualquier cosa, pues no sepas qué hacía el primer parámetro, qué hacía el segundo o el tercero. Entonces, de esta manera tienes una idea clarísima sin tener que ir a las funciones de JSON a hacer todo esto. Entonces, esto es un follón, ¿no? Entonces, de esta manera lo tenemos todo en un sitio. Y luego, hay mucha gente que reacia a usar este tipo de cosas porque dice que es un rollo escribirlo, porque tal, porque tener que poner todo esto, cuando yo puedo poner directamente aquí, pues eso, el list que veíamos antes o cualquier cosa. Bueno, pues para eso, por ejemplo, en Mac tenemos herramientas como la que uso yo, pero hay muchas otras, en las que yo puedo tener, por ejemplo, a golpe de teclado, pues una serie de cosas aquí y digo, bueno, pues yo qué sé, me voy, por ejemplo, aquí y digo, bueno, pues pongo esto, clic. Y tengo una plantilla de un parámetro en JSON. Entonces yo solo tengo que venir aquí, cambiar los valores, si son strings o si son números, y no tengo que escribir prácticamente nada. O sea, realmente el tema de la escritura de los parámetros no tiene mucha relevancia realmente hoy, porque esto son tareas que las puede hacer la máquina por nosotros, no tenemos ni siquiera nosotros que preocuparnos de eso. Entonces, esto por un lado, yo espero convenceros con el tiempo a todos, que algunos ya estéis convencidos y otros quiero que os convenzcáis de que esto es importante hacerlo y que es un paradigma de trabajo interesante. Nosotros en Bitbook esto ya lo estamos usando ahora y está dentro de nuestros estándares, vamos a decir. Entonces, luego hay otra cosa que a mí me parece súper importante y esto, ya os digo, no es exactamente de 2023, pero lo metemos un poco aquí así, y es utilizar funciones genéricas. Es decir, las funciones genéricas son muy, muy interesantes. Yo escribo una vez una función y la puedo usar un montón de veces dentro de la solución. Y si un día la tengo que cambiar, no pasa nada. La cambio en un sitio y cambio para todo. Y eso es la base de cualquier sistema de programación y de desarrollo. Es muy importante que nos concienciemos, yo creo, o es mi manera de verlo, en que nosotros somos programadores y utilizamos una herramienta de FileMaker, pero tenemos que pensar como programadores, porque es la manera en la que se ha diseñado todo, digamos, durante muchos años y que se ha demostrado que es pues satisfactoria, digamos, ¿no? Entonces, intentar usar funciones genéricas como esta. Una función genérica básicamente lo que hace es recibe unos parámetros y devuelve unos parámetros. ¿Vale? Pues esa es una función clásica en programación. Pues mostrar mensaje genérico tiene que recibir unos parámetros, que ya lo hace, recibe estos parámetros de aquí, o sea, un parámetro, en este caso un JSON, y va a devolver un parámetro. Y esta función getScriptResult, algunos será la primera vez que la veáis, y otros pensaréis, ostras, esto es de FileMaker 2023, no, esto lleva aquí toda la vida. Lo que pasa es que
muy poca gente la usa. ¿Por qué? Porque un procedimiento puede devolver un valor. De hecho, es lo que hacen siempre. Siempre devuelven un valor. Siempre devuelven un 0 o un 1, aunque tú no digas nada. Eso lo hace por dentro FileMaker. Pero nosotros podemos controlar lo que va a devolver ese valor. Entonces, de esta manera, yo puedo controlar cuál ha sido el resultado de la ejecución de esta función. En este caso es una chorrada, porque es un mensaje genérico sin más, ¿no? No puede fallar en ningún sitio, a no ser que, bueno, no sé qué puede pasar para que no funcione un mensaje genérico, quizás que estemos muertos todos ya, porque hay un holocausto nuclear o algo. Pero mostrar un mensaje genérico, digamos que es una función que es susceptible como cualquiera de fallar. Entonces, la función recibe unos parámetros y devuelve siempre un resultado que va a ser un OK o un error. Entonces, en función de lo que nosotros hagamos, va a devolver o no va a devolver. Por ejemplo, si yo llamo a la función con un mensaje como este, mensaje emergente, un texto o cualquier cosa, yo puedo poner cualquier cosa, esto va a funcionar siempre. Yo ejecuto esto y me sale un mensaje que pone cualquier cosa. Perfecto. Pero ¿qué pasa si yo lo llamo sin nada? Es decir, con un parámetro vacío, por ejemplo, yo no quiero nada con esto. ¿Qué va a hacer esta función? Bueno, pues en principio nada, porque no debería hacer absolutamente nada. Bueno, pues eso es lo que no hace, nada. ¿Ves? No hace absolutamente nada. ¿Qué es lo que está pasando aquí realmente? Si yo voy a hacer un debug de esto, le doy aquí, entro en la función, ejecuto el mostrar menú genérico y esto me ha devuelto un resultado, que si yo lo voy a ver aquí, me dice, el resultado, error, no se ha especificado el parámetro requerido, cuerpo. Y entonces un programador puede venir y decir, ostras, claro, esto no me está mostrando un mensaje, ¿por qué? Porque me ha devuelto un error. Y luego hace un bit, este bit lo pongo aquí simplemente es para que pueda parar la ejecución, ya estaba previsto. Entonces, claro, ahora viene el programador y dice, claro, es que mira que soy tonto. Si no le pongo un cuerpo, poner algo aquí. No tengo por qué, no me va a mostrar ningún mensaje, porque no hay ningún mensaje que mostrar. Entonces, cuando yo lo hago, ya funciona. Entonces, esta es un poco la base, lo que yo quería que explicar un poco así, que ya sé que es un poco duro, y sobre todo para empezar, pero es un poco como yo entiendo que deberían hacerse las cosas de aquí a un futuro, digamos, en lo que es el desarrollo de FileMaker. Aunque yo esto no es una cosa que me haya inventado yo, esto es algo que yo ya he visto en varias webs. Por ejemplo, uno de los mayores defensores de este tipo de tecnología es Todd Gates, que es bueno, un tío súper conocido que tiene varios podcasts y controla mucho. Es un tío que es muy afín a mí, ¿no? Entonces, este hombre también preconiza un poco este tipo de cosas, ¿no? Que trabajemos con los guiones como si fuesen funciones y como si fuesen objetos a los que les pasamos parámetros y que nos devuelven parámetros. Vale, y entonces esta es la parte coñazo. Por eso lo suelto ahora para que, bueno, para que todavía os quede algo de energía y ahora os voy a enseñar alguna cosita guay de usar JSON en las aplicaciones de FileMaker sin que sea tan denso, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que nosotros solemos usar mucho o que, mejor dicho, no usamos casi nunca, que son los tooltips y los placeholders. Vale, vamos a repasar un poco qué es cada cosa. El placeholder es el sitio, digamos, es un lugar en un control, en un texto, en un cuadro de texto, en el que se nos hace una insinuación de lo que queremos, de lo que tendremos que teclear aquí. Si, por ejemplo, ponemos el nombre de una persona, pues el placeholder debería de ser, escribe aquí el nombre de fulanito. Y el tooltip, que sería esa cosa que cuando nosotros dejamos el ratón apoyado en algún control, pues sale un mensajito emergente y nos dice pues alguna indicación sobre qué hace ese control. Vale, pues es un poco lo que vamos a hacer aquí, pero usando JSON. Entonces, por ejemplo, yo me he creado aquí pues dos campos. Voy a poner, por ejemplo, este, que sería el primero. Entonces, en este campo lo que normalmente hacemos es que venimos aquí, ponemos el tooltip. Esto es un tooltip y el sistema nos pone un tooltip estático. Entonces, este dato, esto no nos interesa mucho, la verdad, porque tendremos que ir, y este es el problema que tienen los tooltips, que nadie nos paramos, cuando estamos diseñando una solución, nadie se está parando en cada campo que voy, poner un tooltip, porque claro, porque cada campo es importante y cada campo de usuario tal. Entonces,
al final lo dejamos para el final y nunca lo hacemos. O lo hacemos solamente en aquellos campos en los que, bueno, pues es muy importante hacerlo y entonces pues, la aplicación pierde siempre usabilidad cuando dejamos de usar tooltips y placeholders. Y lo digo yo, que soy el primero que no los usa. O sea, me pongo yo por delante como culpable. Hay gente que es más metódica que yo y que lo hace mejor y que entonces se da. Pero yo, como soy muy vago en muchas cosas, pues intento hacerlo de otra manera. Entonces, ¿cómo es la aproximación que yo digo con JSON? Vale, pues fijaos, vamos a la base de datos. Entonces yo me pregunto, ¿en qué momento, cuando yo estoy definiendo un campo en una base de datos, cuando yo estoy diseñando una base de datos y estoy definiendo un campo dentro, en ese momento, cuando yo creo ese campo, lo creo por algún motivo, a no ser que esté loco, pero entiendo que lo creo por algún motivo. Si yo creo un campo nombre, pues es porque igual quiero escribir el nombre de un cliente o porque quiero escribir el nombre de un proveedor. Entonces, en ese momento tengo claro lo que es ese campo, porque lo estoy creando. Pues a mí me parece lógico pensar que en ese momento es en el momento en el que yo debería escribir un tooltip y yo debería escribir una descripción de ese campo, porque es el momento en el que más claro tengo eso. Yo dentro de 6 meses a lo mejor no me acuerdo de lo que era ese campo, pero si lo he escrito, pues ya queda escrito. Entonces, FileMaker nos da un sitio, que ahora ya es esto es un poco spoiler, pero esto de aquí, el comentario del campo, siempre lo usamos como un texto. Vale, pues vamos a intentar dejar de que esto sea un texto. Esto va a ser un JSON a partir de ahora. Ese JSON es un JSON que aquí escrito se ve fatal, se ve feísimo, porque no me lo formatea. Pero si yo me voy a una web que os recomiendo mucho, que se llama JSON Linked, porque no lo tengo, no, JSON no, JSON Linked. JSON Linked es una web muy, muy guay que te permite validar un JSON y escribirlo como de una forma más ordenada. Entonces, aquí lo que tenemos es una descripción del campo, que es lo que yo pongo aquí, una descripción del campo. Un placeholder. Esto es una prueba de placeholder. Un tooltip. Esto es una prueba de tooltip. Y más cosas, que los pongo simplemente porque lo veáis ahí. Entonces, yo estoy diseñando el campo. Me vengo a esto de aquí y aquí tengo un error, ¿no? Pues lo cambio, por ejemplo, vengo aquí al placeholder y le digo, esto es una prueba de placeholder y vale. Yo soy un tooltip. Yo soy un tooltip. Y lo guardo aquí. Y yo sigo con mi vida, sigo diseñando la base de datos y cada uno de estos campos tiene su posición, o sea, tiene su JSON asociado en su campo de descripción. Yo el campo de descripción lo puedo seguir usando, el campo comentario. ¿Por qué? Porque yo tengo una cosa que se llama descripción. Aquí escribo lo que yo quiero. Y aquí no tenemos una limitación de espacio, que yo sepa, a lo mejor sí la hay, pero es bastante grande. Entonces, aquí podemos escribir muchas cosas. Entonces, dentro de esta descripción yo puedo ir metiendo, tecleo, propagar y ya está. Y doy una descripción del campo. Pero además pongo un placeholder y pongo un tooltip, si me da la gana. Pero lo puedo poner. Es el momento de ponerlo. Entonces, yo guardo aquí. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para sacar este tooltip aquí, en el campo que yo quiero? Vale, pues es muy sencillo. Fijaos, vamos aquí al campo tooltip y en vez de como salvajes escribir aquí un texto, pues vamos a ver dónde está ese tooltip. Vale, pues el tooltip está en un sitio que se llama field comment. Field comment, que es una función que nos da FileMaker. Field comment recibe dos parámetros, un nombre de fichero. Pues como no me lo sé, le pongo get filename. Y este es mi nombre de fichero actual. Esto es una función que me devuelve mi nombre de fichero, que va a ser su primer parámetro. Y el nombre del campo. El nombre del campo, en este caso, sería campo. Si lo pongo así, campo. Entonces esto, ¿no es así? Sí, es así. Esto me devuelve, fijaos, el comentario que está escrito dentro del campo campo. Ahora, este comentario es un chorro de JSON del que yo solo quiero el tooltip, porque lo que estoy haciendo aquí es el tooltip. Entonces, ¿eso cómo se le dice a FileMaker? Bueno, pues esto es el chorro de JSON y digo, ahora digo, por ejemplo, pues esto, JSON get element, que es como se invoca esto. El JSON es el comentario y lo que yo quiero es la parte tooltip del JSON. Y fijaos lo que me sale aquí, que no se verá porque es una resolución muy grande. Pone, yo soy un tooltip, que curiosamente coincide con lo que yo he escrito en la base de datos. Entonces, esto de aquí me devuelve, yo soy un tooltip, que es justo el tooltip que yo quiero para mi campo. Cuando yo cierro esto
y pongo la mano, yo soy un tooltip. Y lo puedo hacer en cualquier campo. ¿Que yo quiero cambiar el tooltip? Pues en vez de venirme ahí, me vengo a la base de datos, pues yo soy un tooltip 2 en un alarde de originalidad. Y ya está. No hace falta ni que ejecute, ni que no ejecute, no tengo ni. Yo soy un tooltip 2. Entonces, esto se puede hacer, os imagináis, tanto para tooltips como para los campos estos de placeholder. ¿Cómo haríamos esto? Pues en un placeholder, simplemente copio esto, me voy a la sección de placeholder, lo pego aquí, y en vez de tooltip, lo que le digo es que quiero la parte del JSON placeholder. Y entonces me devuelve el placeholder. Entonces yo, cada vez que el campo está vacío, es como cuando funciona. Esto es una prueba de placeholder. Y cuando dejo el cursor encima del campo, el cursor, pues esto es un tooltip. Entonces, esta es una manera, digamos, buena de hacerlo. Y yo creo que es una cosa que puede interesar a alguno. Ahora vamos a refinar un poco esa idea y decir, bueno, pues como en vez de poner ese chorro que tenemos ahí de código, que esto es un follón, bueno, pues vamos a hacer una cosa. En vez de vamos a usar el placeholder, por ejemplo, pues en vez de coger esto, pues yo voy a llamar a una función personalizada, que es como se hacen las cosas de forma civilizada en FileMaker, con funciones personalizadas. Es algo que alguno, seguramente yo el primero hace años, no sabía ni para qué servían, pero las funciones personalizadas son muy importantes. Entonces yo, por ejemplo, me he creado una que se llama AutoTooltip. Auto placeholder, en este caso. Estamos usando placeholder. Pues AutoPlaceholder me hace todo eso que yo he puesto ahí y lo hace de forma genérica, entonces ya lo puedo usar muchas veces. Y lo que espera recibir AutoPlaceholder es, vale, ¿de qué campo es? Vale, pues yo puedo venir aquí y decirle JSON campo. Y es exactamente lo mismo. ¿Fijáis? El placeholder es el mismo, porque es el campo. E incluso vamos a refinarlo ya para que quede ya como buenos programadores que somos. En vez de usar esto, que tengo que cambiarlo cada vez que tal, voy a usar siempre esto, self. Self es otro gran desconocido de FileMaker. Self es una función que hace referencia a yo mismo. O sea, es como si el campo se pasase a sí mismo y funciona exactamente igual. Y fijaos qué cosa más bonita, que a mí, que soy programador, me gustan estas cosas bonitas. Esto es bonito. Lo que teníamos antes, pues era un poco, funcionaba y no digo yo que no, me parece que es esto, ¿no? Sí, funcionaba, pero fijaos la diferencia entre que una persona que vaya a mantener esta solución se encuentre esto o se encuentre esto de arriba. Pues no creo que haya color. Y esto, ¿qué tienes que hacer? Simplemente usarlo. Esto no va a fallar. Esto es simplemente si tú le pasas un campo y el campo tiene te aseguras de que el campo tiene el JSON asociado en su campo comentarios, que por otro lado nadie más usa, pues entonces te aseguras de que esto siempre funciona. Y entonces todas tus soluciones, lo que tienes que hacer después, cuando tienes que meter otro campo, pues tienes que hacer lo mismo. O sea, simplemente pones aquí el campo 2 y el campo 2 tiene en su campo tooltip lo mismo, pues esto de aquí, pues el autotooltip. Autotooltip de self. Y entonces yo automáticamente, y usando la magia del JSON, siempre tengo un autotooltip en los campos gratis, vamos a decir. Esta es una prueba del campo tooltip del campo 2, porque en mi base de datos el campo 2 ya tiene un tooltip ahí metido. Entonces, pues esto lo haríamos a todos los niveles. Entonces, esta es la primera parte, pero digamos que no hay que quedarse ahí. O sea, yo creo que aquí hay mucha chicha que explorar, porque dentro de ese JSON el cielo es el límite. Es decir, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Yo puedo poner cualquier cosa. Y cuando diga cualquier cosa, es incluso cálculos. Vosotros siempre habéis escuchado que nuestro amigo Javier y más gente que se dedica a esto de FileMaker dice siempre, no uses campos de cálculo, no uses campos de cálculo. Efectivamente, los campos de cálculo ralentizan mucho las presentaciones. Son como, yo muchas veces los comparo, pues a ver, que se me entienda, ¿no? Sin querer levantar polémica, pero como una droga, ¿no? En la que si te pasas, pues la has cagado, y si no pues bueno, pues te lo puedes pasar bien un rato. Entonces, estos digamos como si fueran drogas. Entonces, claro, hay que tenerlas con cuidado, pero aquí, de esta manera, se me ocurre que podemos tener
los campos de cálculo gratis. Esto sería como el gran titular, ¿no? Campos de cálculo gratis. Bueno, gratis a demanda cero, o sea, a coste cero la demanda es infinita, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podríamos hacer un campo de cálculo muy rápido porque no me quiero tampoco extender mucho en este punto. Pero una vez que sabemos esto, yo tengo aquí, por ejemplo, pues dos números que los he creado así a propósito. Número 1 y número 2, para ser originales. En esta misma tabla tengo un número 1 y un número 2. Cada uno ya, como hemos visto, con su JSON y su CANSUB. Ponemos aquí el JSON para que lo veáis, que este es un poco distinto. Lo validamos. Entonces, este tiene una descripción, un placeholder, hasta ahora todo bien. Si es único o no es único, si tiene un valor por defecto. Yo esto lo dejo caer porque a lo mejor a alguno se le enciende la bombilla y dice, hostia, si le pongo aquí, perdón, si le pongo aquí un valor por defecto, pues a lo mejor puedo inventarme alguna manera de que cuando este campo pase algo en la interfaz se ponga con un valor X o Y. Esto tarea para casa. Y yo os voy a hacer hincapié en este cálculo de aquí. Porque este cálculo en este campo no es muy importante, pero en el campo total, fijaos, qué cosa más curiosa. Un campo que se llama total, que es de tipo número, pero ojo, es global. Es un campo global. Entonces, ¿cómo va a ser un cálculo global? Sí, sí, sí. El cálculo, ya veis que no tiene. Tiene incluso lo de prohibir la modificación. Es decir, es un campo que yo básicamente no tengo nada en él. Lo único que tengo es un campo global. O sea, como los de toda la vida. O sea, no hay mucha diferencia entre este campo y este que usamos para separar campos, ¿no? Es muy parecido. ¿Qué pasa? Que este, en sus adentros, tiene un secreto, que es este de aquí. Espera, a ver, así. Fijaos, tiene un campo cálculo en el que yo le pongo una cadena que es número 1 más número 2. ¿Qué hace referencia a esto? Pues que yo quiero hacer una suma entre un número y otro número, que son campos de esta misma tabla. Y lo pongo con esto. Campos de esta misma tabla. Entonces, esto de aquí es una indicación a FileMaker para que lo que haga es precisamente eso, una suma de estos dos números. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso. Esto es una cosa como muy guay. A mí cuando funcionó me quedé un poco flipado. Vamos a ver, aquí no, estamos aquí. Vamos a poner los campos numéricos. ¿Vale? Creo que lo tengo por aquí ya en una esquina, sí, aquí lo tengo. Así nos ahorro un poco de... Tengo el campo número 1 y el campo número 2. ¿Vale? Si yo hago esto, por ejemplo, pongo el 56, lo que tengo aquí es un 146. Si yo pongo aquí 89, pues va cambiando. Quiero que veáis un poco esto. Cuando yo cambio los campos, este cálculo se realiza. ¿Y este cálculo dónde se realiza? Bueno, pues no se está realizando en la base de datos, se está realizando en la interfaz, se está realizando en este campo de aquí, en una sección que tengo yo aquí metida y que lo que hace es poblar esta variable cálculo dinámicamente con lo que tiene esta función autocálculo self. Os podéis imaginar, es muy parecida a la que tenemos en el tooltip y en el placeholder. Solo que esta función lo único que hace es coger un campo y coger otro campo y aplicar esa operación que tiene definida dentro del JSON. De esta forma, ¿qué conseguimos con esto? Pues que el cálculo realmente lo está haciendo la interfaz, no lo está haciendo el motor Draco de base de datos de FileMaker. Entonces, aunque yo pueda calcular el total de forma gratis, vamos a decir, no es el motor el único, el encargado de hacer ese cálculo, sino la interfaz de usuario. Y eso, cuando tienes una aplicación muy grande, marca mucha diferencia. Porque en cuanto empezamos a meter campos de cálculo, que esto básicamente se podría hacer con un campo de cálculo, número 1 más número 2, fíjate tú lo que se está inventando aquí el Quique con lo fácil que es eso. Y no habría ningún problema, se podría hacer. Pero en cuanto tienes 15, 20, 10, los que sean, campos de cálculo gordos, tu solución empieza a volverse lenta, lenta, lenta y cada vez va peor y peor. Y luego no se puede arreglar, es muy difícil arreglar eso. Entonces, si intentamos minimizar el número de cálculos y tenemos una herramienta como esta que nos permite hacer eso, que yo sé que se quedan cosas por explicar aquí porque
pero es que no quiero tampoco estar aquí 2 horas hablando y aburriendo, pero con tranquilidad me lo pedís y yo os lo explico sin ningún problema. O sea, que yo encantado de hablar de mi libro. Y entonces la única controversia que tiene un poco esto es que efectivamente, como la interfaz de usuario de FileMaker es una cosa bastante estática y nadie tiene muy claro, a mí nadie me ha conseguido explicar claramente cómo funciona realmente la interfaz de usuario, veis que tenemos aquí la marca de la vergüenza, los chivatos estos que me dicen que tengo un trigger asociado a este campo. Y esto únicamente, ya veréis que no es ningún problema, o sea, simplemente es que necesito refrescar la interfaz cada vez que el usuario hace un cálculo de estos. No la interfaz entera, ¿entended? Solamente son 2 objetos. Uno que se llama cálculo y otro que se llama display. Son 2 objetos. Necesito calcular esto. Necesito que cada vez que se modifique uno de los operandos, que esto podría ser pues, la base imponible y esto el IVA, por ejemplo, que se sumen las 2 cosas, bueno, pues cada vez que yo modifique la base imponible, se modifique primero el objeto que está aquí, que en su campo de ocultar hace este cálculo, necesito que esto se lance, y esto se lanza refrescando el objeto, simplemente. Y después refrescar la interfaz, que es este campo de aquí que se llama display. O sea, tenemos el campo cálculo y el campo display. Cuando yo modifico uno de los operandos, entonces el display se tiene que actualizar, el cálculo primero y el display después. Y entonces produce este efecto, que es el efecto que nosotros estamos buscando, que es el de calcular en tiempo real los datos que están metidos aquí. Pero fijaos que esto viene de un JSON y de un campo comentario. Y a mí me parece bastante mind-blowing. Y me gusta mucho. Y yo espero que alguno le saque un poco de partido a esto. Se me ha comido mucho rato esto. Bueno, vamos a intentar ir un poco más. El primer plato este ya está. Vamos al segundo plato. Esto es un poco más ligero ya. Yo ya os digo que yo creo que esto os va a gustar incluso más. No sé si algunos sabéis lo que es un mensaje TOAS. Un mensaje TOAS, yo que he hecho aplicaciones móviles, pues los mensajes TOAS son los que salen, yo normalmente, ojo que voy a decir la palabra, Android, cuando tienes alguna cosa que te quiere notificar el sistema y te sale una bolita, así como por debajo de la pantalla, te sale una bolita, cuando en cuanto la veáis os vais a dar cuenta. Son como mensajes emergentes, pero no estilo notificaciones, sino unos mensajes en los que yo de repente aparecen y se desvanecen automáticamente solos. Simplemente para informar de cosas. Pues, oye, pues te ha llegado un correo, no sé qué, o te ha hecho no sé cuánto, la aplicación ha hecho cualquier cosa. Entonces, te notifica discretamente. Entonces, esto es lo que yo he querido conseguir con esto, ¿no? Con FileMaker y usando parte de lo que vamos a ver ahora, que se llama la programación asíncrona, que es de lo que va todo esto. Y esto sí que es una novedad de FileMaker 2023. Este paso de guión nuevo de Perform Speed on Server with Callback, Callback es, quiero decir que esto ya a estas alturas creo que lo conocéis todos, que es simplemente que cuando termina de procesar el servidor una tarea, llama a un guión, es capaz de llamar a un servidor a otro guión, que normalmente se ejecutará del lado cliente y que lo que hace es pues hacer alguna acción, lo que sea. Bueno, pues esto que en principio está pensado para procesos pesados en segundo plano, tipo, puéblame esta tabla con todos los gastos y los ingresos porque quiero obtener un informe de costes actualizado. Entonces, esto es un proceso muy pesado que se tiene que hacer por la noche o que se tiene que lanzar en asíncrono, que es como se llama esto. Pues para eso vale, sí, para eso vale, pero vale para más cosas. Porque podemos empezar a pensar en FileMaker como en programación asíncrona. Esto, los que tenéis algún bagaje con iOS, es el async await de FileMaker. Un poco a lo loco, que tampoco os penséis que esto va a ser una locura. Pero es lo que nos permite hacer cosas en segundo plano y notificar al usuario después. Y sobre todo, lo más importante y de lo que va todo esto es de no bloquear la interfaz. O sea, la interfaz de usuario tiene que ser como el Santa Fantón de todo. O sea, no se puede bloquear. En cuanto el usuario le bloqueas la interfaz, el usuario se enfada y el usuario deja de ser tu cliente. Entonces, vamos a intentar
que siempre, en cualquier caso, la interfaz del usuario, minimizar el tiempo o tender a cero de que esté bloqueada. No debería estar bloqueada jamás. Entonces, esto nos va a permitir precisamente eso. Entonces, ¿qué hace este botón? Pues este botón le voy a dar ahora y lo que va a hacer es, si os fijáis aquí, va a borrar y va a crear 4.000 clientes. Es una chorrada, ¿no? Y cuando termina, muestra un mensaje emergente. Esto sin hacer nada, esto es gratis, ¿eh? O sea, simplemente, o sea, yo vengo aquí, ya veis, para que veáis un poco que no hay trampa ni cartón, yo lanzo este script de aquí, que se llama acción loca y lenta perform script on server, que es lo que significa esto. Y aquí lo que digo es, oye, script on server, lánzame esta acción loca y lenta y cuando termines, me vas a mostrar un mensaje genérico, que a estas alturas ya os suena este mensaje genérico, yo creo. Porque lo acabamos de ver ahora. Fijaos que no estoy usando el show custom dialog, no. Estoy usando un mensaje genérico que es el que me he creado yo de mis funciones genéricas, porque hay que predicar con el ejemplo. Si os digo que hay que usar funciones genéricas, pues vamos a usarlas. Y con sus parámetros en JSON, porque hay que usarlos. Y entonces, todo esto es lo que permite generar un mensaje emergente. Entonces, yo cuando le doy al botón, lo que hace automáticamente esta cosa es decir, bueno, pues lanzo un mensaje, genero 4.000 registros y muestro un mensaje de los de toda la vida. Esto funciona en este punto y fijaos lo que voy a hacer ahora. Le doy, me salgo y aquí también funciona. ¿No? Es decir, la interfaz en ningún momento está bloqueada. Yo puedo hacer lo que quiera por la aplicación, le doy y me voy. Le doy, me voy a hacer la comida, me voy a pasear al perro, me voy a hacer lo que yo quiera y pum, y termino. Esto mola mucho, porque nos permite hacer un montón de cosas sin que el usuario perciba una lentitud en el sistema. Y yo quiero que penséis en esto como, más que como una herramienta para lanzar procesos pesados, una herramienta en la que yo puedo hacer acciones no tan pesadas y que permitan que al usuario tener una percepción de la aplicación mucho más fluida de lo que la tiene ahora. Entonces, lo que viene todo esto es que yo, este mensaje que hemos visto es un poco, pues, cutre, vamos a decir así, de alguna manera. Entonces, en vez de usar este mensaje, voy a usar otro, que es lo que este guión que yo tengo aquí, que también es genérico, que se llama show toast. Show toast es, muéstrame este toast. Y como siempre, recibe parámetros en JSON. Entonces, fijaos cómo sería el flujo de trabajo con parámetros en JSON. Yo quiero cambiar eso, lo que he visto aquí. Yo sé que este botón hace referencia a acción loca y lenta. Venga, perfecto. Me voy aquí, acción loca y lenta. Vale, acción loca y lenta, ¿qué hace? Ah, ya va a mostrar mensaje genérico. No, este no es. Yo quiero show toast. Vale. Ah, pero es que show toast no recibe los mismos parámetros. Entonces, digo, vale, pues, ¿qué parámetro recibe show toast? Me vengo aquí, sin haber leído nada, no me ha dado tiempo a leer. Copio los parámetros, vengo aquí y los pego aquí. Acción local lenta, no, he puesto, no, show toast aquí y los pego aquí. Y ahora es cuando los leo, como un señor aquí en mi sitio y todo bien colocado y todo bien, ya lo leo. Entonces, y vamos a ver, ¿qué necesita un toast para funcionar? Necesita un cuerpo. ¿Por qué? Porque es requerido. Y luego tiene un valor que es opcional, que el que hizo esta función, que no sé quién era, pero seguramente era un gallego tarao, pues ha hecho esta función y ha puesto aquí un parámetro opcional. Entonces, que opcional quiere decir que no lo necesito, lo puedo poner si quiero, y que tiene un valor por defecto de 3 segundos. Quiere decir que el tiempo que va a durar ese mensaje en la pantalla son 3 segundos, pero si yo le pongo otra cosa, pues si yo le pongo 4 aquí, si yo le envío un 4, pues serán 4 segundos. Y si no le envío nada, si se lo envío así o vacío, pues entonces serán 3. Se nota que el programador no era muy bueno porque cuando hablamos de segundos hablamos de números y aquí se lo está pasando como un string. Entonces, bueno, tiene margen de mejora este script todavía. Entonces, yo le voy a pasar un campo requerido, que es el cuerpo. Entonces, le voy a poner, por ejemplo, pues soy un toast un tostado. Y, ok. Entonces, ahora, si todo ha salido bien, en vez de mostrar un mensaje como los salvajes que mostrábamos ahí antes, el estándar de FileMaker, vamos a mostrarlo discretamente, que es de lo que va todo esto. Y a ver si lo veis. Le doy, termina el proceso. Fijaos. Y a los 4 segundos, a los 3 segundos se va. Y esto funciona a este nivel o al nivel que nosotros nos dé la gana.
Y es una notificación discreta que aparece, te muestra un mensaje, te dice, estate tranquilo, que todo está correcto. Y tú sigues con tu vida feliz y contento con tu aplicación de FileMaker. Yo creo que es una diferencia importante en general para cualquier cosa. O sea, es importante. Es importante que cuidemos la interfaz del usuario, sobre todo eso, porque nos va a nuestro beneficio, además. Y quiero que veáis también un poco la ventaja que también un poco la idea era que tuvierais una idea de cómo funciona esto de los JSON. O sea, yo llamo a un script, no sé qué parámetros recibe, pero sé que como somos gente civilizada, trabajamos con JSON y hay unos parámetros y hay una documentación. Entonces, yo cuando vengo a la función, yo sé que los parámetros de entrada, si me los copio y me los pego, esto va a estar bien hecho y eso, puedo directamente en la función, mientras estoy trabajando aquí en el guión donde me toca, decidir qué parámetros envío y qué parámetros no envío. Y esto funciona, estas funciones genéricas que tengo aquí, estas dos, funcionan como cajas negras. Esto en programación, bueno, en cualquier cosa de informática, una caja negra ya sabéis lo que es, pero por si acaso os lo digo, es una caja en la que no sabemos lo que pasa, pero pasan cosas, normalmente esperables y tal, en la que entran unos inputs y salen unos outputs. Pues esto de genéricos debería ser lo mismo. Entran siempre unos inputs y salen unos outputs, independientemente de yo dónde coloque esa caja. Si esa caja está en La Coruña, si esa caja está en Berlín, o si esa caja está donde sea. Yo necesito que haga una acción independientemente del estado o del sitio en el que yo la vaya a ejecutar. Y esto es tan así que si lo hacemos tan bien, como deberíamos, funcionará incluso entre proyectos diferentes. Y de esta manera, pues, al final, de lo que va todo esto es de trabajar menos y de trabajar mejor. Y cada día ser un poco más feliz. Bueno, y a mí porque me hace feliz hacer estas cosas, que es muy raro. Pero hay mucha gente en la que simplemente teniendo una serie de herramientas es capaz de hacer mucho trabajo en poco tiempo. Vale, entonces, esta sería la segunda cosa que yo os quería enseñar. Los mensajes estos tostados que a mí me gustan mucho y que creo que es una cosa que es muy curiosa. Bueno, rápidamente os lo comento para que sepáis un poco cómo va la magia de todo esto, que es muy sencillo, que es simplemente, fijaos, qué chorrada. Es que es una chorrada que me da vergüenza hasta decirlo. La gracia es la acción y todo eso, pero ¿qué es un mensaje tostado? Bueno, pues esto es un mensaje que tiene un panel con un estilo simplemente diferente, que el contenido es blanco o vacío en este caso, y es decir, es simplemente jugar con este padding que tenemos aquí, voy a quitarle aquí esto, con este padding que tenemos aquí y con los colores de fondo, simplemente. Pero es un botón. Es un botón que además lo bueno que tiene es que yo lo copio, me lo llevo a otro sitio y funciona exactamente igual. O sea, no tengo que hacer ningún cambio ni hacer nada. Simplemente debo mantener el nombre. Esto es lo importante. El nombre del panel, que es cómo funciona la magia esta, que es cómo se llama este panel de aquí. Y simplemente con mantener ese nombre que lo mantiene cuando lo copio. O sea, yo me cojo esta cosa, lo copio, lo pego en cualquier sitio y con estas acciones genéricas que tengo aquí definidas ya funciona en cualquier lado. Vale, entonces, y luego tenemos ya lo último, que sería el light text este de aquí. Así os dejo un ratito por si queréis hacerme preguntas al final o lo que sea, para no alargarlo mucho. Entonces, ¿el light text qué es? El light text es básicamente lo que yo cuando ya soy un poco viejo decíamos el OCR, ¿no? El OCR, el reconocimiento óptico de caracteres. Es algo más que eso, porque el OCR, pues yo no sé hasta qué punto, bueno, me imagino que hoy con el tema de redes neuronales todo esto está muy hecho para las inteligencias artificiales y todo esto, pero básicamente lo que hace esta función, que es una función súper, pero es que la vais a ver, o sea, es una línea de código, o sea, esto no tiene ninguna cosa, y esto sí que es de FileMaker 2023, es que básicamente lo que tenemos son documentos. Ahora lo matizaremos un poco eso, pero son documentos que yo puedo coger, meter en un contenedor y él con una función de FileMaker que se llama get light text, además, una cosa súper straightforward, digamos, ya fijaos, get light text. O sea, esto es maravilloso. O sea, obténme el light text de este documento. Y yo lo único que le tengo que decir, porque el pobre todavía es un poco tonto, es en qué idioma está escrito ese documento. Entonces, esto me va a devolver un chorro de caracteres, que es lo que encuentra esta función dentro de un fichero
se supone que de texto. Yo no lo he conseguido hacer funcionar con PDFs, pero con JPGs y PNGs funciona súper bien. Lo vais a ver ahora. O sea, simplemente es una función que recibe como parámetro un documento y con la indicación de que lo que estamos ahí escribiendo es algo que está en español, es lo único que necesita para trabajar, pues devuelve pues, un chorro de texto. Y fijaos, procesar fichero es una línea. O sea, no tiene ninguna cosa. O sea, ni es genérico, es que esto sí que no merece la pena, nada, porque no lleva ni parámetros ni nada. Esto simplemente se ejecuta cuando, pues yo lo he puesto aquí, por ejemplo. Cuando alguien me mete un documento en esta caja, pues procesar fichero. Ya está. No hace falta nada más. Entonces, yo he creado aquí un registro, tengo aquí varios ficheros de prueba. Por ejemplo, tengo el primero, para que lo veáis aquí, que es un fichero JPG, porque esto funciona muy bien con imágenes. Pero con PDFs ya os digo, yo no lo he conseguido, no lo he probado muchísimo, también os digo la verdad, pero no lo he conseguido así de primeras, entonces he dicho, bueno, esto debe ser funcionar con imágenes sobre todo. Os fijáis aquí que esto es un escaneo de una cosa que no está muy definido, algunas cosas sí, otras no. Esto mismo que estoy haciendo yo en Mac ya es Light Text también. O sea, esto también está integrado dentro de la interfaz. O sea, él está reconociendo que aquí hay un texto, que aquí hay un texto, que aquí hay otro texto. Fijáis cómo se pone el cursor. Y esto es vista previa. Esto solo lo hace en el Mac, que yo sepa. No sé si María me corregirá después. Entonces, esto se hace con Light Text también, que es una funcionalidad del sistema operativo. Entonces, yo cojo este documento, lo tiro aquí como un campeón, si me deja, o no me deja. ¿Por qué me deja ahora? Porque no tiene registro. Me decís, nada. Venga, meto aquí. Y fijaos, lo que ha tardado. Un segundo. Lo vamos a volverlo a hacer por si acaso alguno parpadea. Vamos aquí, ¡pah! Ya está. Entonces, ha sacado todo el texto que tenemos aquí metido dentro de un fichero. Y entonces, claro, dices, joder, esto está guay. Esto está guay porque nos permite buscar cosas dentro de documentos, que es una cosa como el dorado, ¿no? Y que ya se hacía antes con OCRs, efectivamente, pero es que ahora se hace fácil y cualquiera, hasta yo, soy capaz de cogerlo de aquí un fichero, pum, lo pongo y escaneo lo que hay dentro. Y entonces ahora vamos a ver qué tipos de ficheros son los que más le gustan. Pues este tipo de ficheros le gustan, los hace bien, más o menos bien. Hay otros tipos de ficheros, por ejemplo, yo me he sacado aquí una receta de tortitas americanas. Entonces, pues también lo hace bien. ¿Por qué? Porque es un texto que está súper bien definido, en castellano, esto todo muy bien. Y lo hace bien, y lo hace muy rápido. A mí me quedo alucinado de lo rápido que lo hace, porque encima yo luego puedo venir aquí y digo, mira, aquí tiene la palabra harina, por ejemplo. Vale, pues yo quiero hacer una búsqueda de todos los que tengan la palabra harina. Y entonces me está buscando qué documentos tienen la palabra harina. Aquí es donde está la gracia de todo esto. Yo tengo una base de datos documental en la que voy metiendo ficheros, que si no son PDFs, porque es que tuviera algún problema con los PDFs, por lo que fuera, los convierto rápidamente a JPGs, eso tampoco es ningún problema. Y los paso y los indexo. Y después, en las búsquedas que hace mi cliente en su aplicación de gestión, una factura que le hice a fulanito el día tal, pues tiene una búsqueda relajada por conceptos que están dentro de un archivo que él no ha tenido que teclear. Y eso para nuestros clientes es magia. Y les hace ir más rápido. Entonces, por eso necesitamos esto. Entonces, hemos ido a lo clásico, pero por ejemplo, yo he dicho, ¿qué pasa si le meto una imagen de Bitbook, por ejemplo, por decir algo? Pues fijaos, hasta aquí también es capaz de reconocer cosas. ¿Dónde he encontrado una limitación? En cuando tienen transparencias. Por ejemplo, una de las imágenes que tenemos en Bitbook es un PNG que tiene transparencias. El JPG no, pero el PNG sí. Entonces lo meto aquí y el PNG dice que nada. Porque yo creo que está buscando contrastes. Esto es una suposición mía basada en absolutamente nada. O sea, y ya está. Entonces no quiero, no sé por qué es. Entonces, luego, ¿qué pasa? Que encontramos, por ejemplo, documentos como este, que aparentemente decís, ahí hay un texto escrito. Bueno, pues es mentira, no hay un texto escrito. Si hacemos un zoom, fijaos, lo que hay es una porquería. Entonces, ¿cómo va a reaccionar esto contra eso? Pues vamos a ver. Le damos aquí. Bueno, algo ha hecho, algo ha hecho. Pues ha hecho más o menos lo mismo que haría yo. Ha hecho más o menos lo mismo que haría yo. Una métrica difusa para la evaluación del desempeño de la gestión. Aquí ya se ha trafucado.
porque aquí realmente ya no se lee nada. O sea, ya ni siquiera un ser humano, por lo menos yo, no soy capaz de leer. Por ejemplo, letra manuscrita también la hace. Mejor o peor, pero más o menos la va haciendo. Y es una letra que, bueno, podría ser la mía perfectamente. O sea, la mía sería bastante peor. Y una resolución bastante baja. Yo lo veo bastante guay. Y luego, bueno, pues contextos largos también. Simplemente metemos ahí y, bueno, pues tanto más largos el texto y más tarde, pero estamos hablando, hombre, di tú que aquí mi máquina es bastante potente y está todo en local y todo esto, pero yo creo que no es un problema. Y en cualquier caso, ya hemos aprendido que lo importante no es lo que tarde un proceso, sino que el usuario no se sienta bloqueado. Con lo cual, esto es un procedimiento que lo podemos lanzar en segundo plano sin ningún problema y ya está. Y si queremos informar al usuario, mandamos un mensaje con todas y estupendamente, fenomenal, hemos quedado como señores. Y si no, pues ni le avisamos siquiera. Pero digamos que su interfaz no se va a bloquear. Y esto es lo bonito de la programación asíncrona y de todo esto que estamos haciendo, que al final el usuario, en esta versión 2023, con este tipo de cosas, va a percibir una mejoría súper notable si nosotros somos capaces de estar a la altura de lo que nos han puesto delante. Y ya me callo un mes, porque ya llevo mucho rato hablando. No sé si tenéis preguntas o alguna cosa que queráis, no sé, lo que queráis decirme. Aquí estoy para que disparéis. Ya sabéis que hago 2 Muy minutos. bien, Quique. Muchas gracias. No, Muy no bien, añadir nada. muy bueno, muy completo. Quique. Genial. Tenía miedo tenía miedo de que de quedarais dormidos ahí, porque digo, esto es denso. De que estuviese Yo solo es al que- final de la charla, ¿no? Sí, yo digo, uy, ya ha salido. Digo, se me ha cortado la conexión. Tenemos una pregunta de Javier Carrasco, que es uno de los compañeros que se han Venga, conectado desde Chile, si no me equivoco. Javier, ¿estás por ahí? Sí, aló. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Aló, súper. Estaba mirando y oye, bueno, espectacular. Saludos desde Chile. Son las 8 de la mañana. Aquí tuve que madrugar para poder estar en la conferencia. Se agradece. Estuve leyendo que para el PDF puedes usar la función getThumbnail. Es como que transformas el PDF y sacas como el preview y luego sobre eso ejecutas el getLibText con el PDF. Por ahí va Ostras, el pues tema, guay. creo. Guay. Eso es lo que pues yo he podido descubrir en mi tiempo. Yo me imaginaba que algo habría, porque dijo, haber dicho, un tema de formato no creo que sea un problema hoy en día. Pero sí, pues mira, un buen tip ahí, sí. Sí, yo creo que el único problema con eso es que el thumbnail nunca viene en una resolución muy buena y con lo último que acabas de mostrar respecto de la calidad de la imagen, puede que no siempre lo pueda procesar bien. Igual es como extraño que yo creo que es una cosa de tiempo. En alguna actualización seguramente ya va a poder tomar el PDF y hacer lo mismo. Yo creo que por mientras eso no suceda, podemos usar el getThumbnail como un intento de poder hacerlo, a ver cómo queda según la resolución del preview que genera la función. Sí. Yo entiendo que, a ver, es muy dependiente de la resolución que tiene la fuente, ¿eh? Eso sí es verdad. Eso sí que se nota mucho. Bueno, ya lo hemos visto aquí, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, si es un documento así, pues es que, a ver, no te hace milagros. Ahí Luego, no hay. No. Hay que pensar otra cosa, ¿eh? Esto, hasta donde he visto yo, solo funciona en ordenadores Mac, en dispositivos de la casa, ellos, y en servidores Mac. En Windows no. En Windows no hay LibText. O sea, no está disponible. Me parece que en la versión Sí. 20 sí habían agregado la funcionalidad para Windows y Pues para puede ser, el no sé. server. Pues ojalá, porque desde luego la mayoría de los clientes al final tienen Windows y esto si se queda en Mac solo, pues es un poco, bueno, pues se queda un poco a Tendría que medias. hacer un doble chequeo, pero me da la impresión de que recuerdo que en las características del FileMaker 20, una de las cosas que habían agregado era el tema del LibText para Windows y para el server. Me suena eso, puede que esté equivocado, pero tendría que doble chequearlo. Me parece que sí. Sí. Pues guay, sería lo ideal. Ese sería mi aporte de acá del fin del mundo de Chile. Maravilloso. Hay que darse una vuelta. Y además,
eso sí que tiene mérito, levantarse, porque aquí estos que están ya a comer y tal, pero tú estás ahí levantándote madrugando Sí, como los mexicanos estos y esta gente sí que sí, sabe. no. Perfecto. Listo, muchas gracias. Muy bien. Gracias, Javier, muchas gracias. Pues Luego nada, si me no extraña que tenemos... nadie me pregunte por la interfaz esta tan bonita que hay, ¿no? Ay, esto, joder, todo bonito, ¿no? ¿No os habéis quedado, chicos, con esto de los breadcrumbs y todo esto? ¿Eh? No, Nadie dice lo nada. tienes Bueno, súper pues para otro cuidado, día, no. para otro día, para otro día. También es Hablamos de de hacer esto. otro día, exactamente, Quique, de que nos Claro, cuentes un poco de la también es aplicación, cómo la JSON tenías esto, ¿eh? montada. Y fíjate, Hablamos de Pedro, que UPS. Sí, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Mola mucho. una configuración en JSON, con todo, una variable de sesión en JSON. Y fijaos, los breadcrumbs esos que habéis visto, así por encima, fijaos, también son un JSON. O sea, todo es un JSON, de verdad. JSON es la sangre de las aplicaciones. O sea, y cada día lo veo más, porque donde antes había un dato, ahora hay un montón de cosas. Y yo no sé vosotros, pero yo lo de los cálculos de tal, esto yo lo saqué de un vídeo de Petrovsky, nuestro amigo Petrovsky, que usaba el field comments, no lo usaba así, él a lo mejor lo usaba de una forma más básica, pero tirando de ese hilo, madre mía, o sea, a mí se me ocurren un montón de sitios donde de repente hay muchas cosas que son muy repetitivas y que te salen gratis prácticamente. Y yo creo que a nivel de interfaz es súper fácil de llevar y súper poco penalizante en cuanto a rendimiento, básicamente. Bueno, pero Quique, si te fijas, lo de Get Field Comments sin JSON, esos que ya teníamos desde hacía tiempo que lo poníamos nosotros para poder tener los Sí, tooltips automáticos, pero que lo único tenías que rellenarlo en el comentario para poderlo claro. tener. Lo que pasa es que también yo te digo una cosa, hay muchas veces que el comentario realmente te sirve para comentar el campo, o sea, lo utilizas. Entonces tienes que ver un poco si es mejor tener el tooltip automatizado o tener el comentario. Claro. A Eso lo siempre mejor que habría valorar. alguna manera de meter en el comentario que solamente el tooltip te cogiera una parte, que una sirviera para comentar y la otra sirviera para el tooltip. Claro. Cuando coges el Podría. JSON, dices, pues esto no me Hombre, lo pongas. en el JSON realmente donde yo os lo puse, hay de todo, ¿eh? O sea, yo aquí le he puesto incluso un campo hecho descripción, en el que tú tienes la descripción del campo, que esto no lo usas para nada más que para que el que venga aquí lo vea. ¿Sabes? Aquí lo ve, pues este campo hace no sé qué. Y luego lo del tooltip y todo eso es opcional, ¿eh? Esto lo pones tú si quieres y si no, no. Lo Ya. que a mí me mola es esto, por ejemplo, de poder tener un campo global que no pesa, que lo tienes totalmente fuera de tal, cuando realmente este campo lo estás usando para hacer un cálculo. Y esto yo creo que es muy potente y que convenía a lo mejor, porque todavía no le he hecho muchas pruebas con muchísimos registros, pero entiendo que un campo global, pues si tú no lo usas, no está pesando ahí. Y en No, muchos casos, pues no es que no esté pesando. Está pesando poco, pero está pesando si lo inicializas. Si no lo inicializas, no. Por lo cual, por eso los globales, al inicio, digamos, cuando ejecutas los scripts que tenemos de inicialización, es cuando lo inicializas o no. Si no lo inicializas y los campos globales, es bueno que cuando has dejado de utilizarlos en un script o en algún sitio, los pongas otra vez vacíos para que te quite. Porque así como el campo normalmente es un espacio que tiene en el disco duro almacenamiento que se guarda en caché cuando tú accedes para tenerlo más rápido, por lo cual si tú tienes 10.000 registros, pues ese campito se puede multiplicar por 10.000, pero si lo utilizas. En cambio, el global sí que te coge, pero te coge de memoria RAM de tu máquina. Entonces, el tener muchos campos globales pues, que estén inicializados. Si no están inicializados no te sirve nada, porque estén inicializados te va quitando memoria RAM. Tener 1 o 2 te da igual. Tener muchos, sí, sí, pues te quita un poquito de memoria RAM, pero bueno, hay que sí, tener un poquito de cuidado con eso. ¿Querías comentarnos algo más? Sí, Javier, quería comentarles que nosotros ocupamos los campos comentarios de los campos hasta ahora. El uso muy fuerte que le hemos dado es
para poder reemplazar en los encabezados, en las etiquetas de los listados, los encabezados, en vez de tener que estarlos escribiendo hardcore a mano, en los comentarios del campo, entonces, en vez de colocar ahí cualquier cosa, invocamos una variable con el número del objeto y ese objeto llama al comentario del campo. Por lo tanto, si tú tienes un listado y tiene muchas columnas, digamos, y de repente el nombre del campo no es representativo o es un código interno del programador, pero para el usuario no va a entender, o muchas veces viene sin acentos, porque ocupamos los campos sin acento, pero queremos decir dirección, por ejemplo. En vez de el campo se llama lo que sea, dirección paciente, dirección usuario, pero en el comentario dice dirección y con acento. Y luego en el listado, en la etiqueta del encabezado, llamamos al comentario del campo para que se muestre eso, y no el nombre del campo o algo que yo tenga que estar escribiendo a mano. Ese es el uso que actualmente nosotros le damos a los comentarios. Entiendo que esto lo podemos complementar y debería ser un parámetro más del JSON, que también podríamos lo puedes meter una cosa ahora, más del JSON. Claro, agregarlo y agregarlo esto de los placeholders y los tooltips, me parece espectacular. Pero comentarles que nosotros actualmente usamos los comentarios para poder parametrizar las etiquetas, los labels de los listados, para poder mostrarlos en una forma que el usuario lo entienda y no tener que estar a mano cambiando cada rato. Exacto, es que yo te digo incluso más, que me parece una idea buenísima, ¿eh? Y no se me había ocurrido. Y te digo más, para el santo grial un poco que tenemos con FileMaker con las aplicaciones multidioma, también puede ser muy interesante tener en ese JSON no solamente la descripción, sino la descripción español, descripción inglés o descripción francés o lo que sea. Entonces, puedes, en función de lo que diga tu idioma de la aplicación, muestras una o muestras otra. Y eso también está muy guay, ¿eh? O sea, pero lo de poner las cabeceras de los campos es espectacular, sí. O sea, es que tal cual. Sí, claro. Sí. De esa forma para nosotros no es muy simple replicar un listado en cualquier otra tabla, en cualquier otra parte. Es copiar, pegar, y simplemente no hacer nada. En el fondo, las etiquetas de nuestros campos tienen variables globales que dicen el nombre del campo al cual hacen referencia. Y en un listado ordenamos de izquierda a derecha, los campos se llaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y las etiquetas arriba dicen peso, peso 1, peso, peso 2, peso, peso 3, y luego el sistema ejecuta cada vez que entra al listado o cambia de modo, llena esos campos con los valores de esos números de objetos. Y ese nombre que se llena. Si es que el comentario del campo dice algo, el comentario, y si no, el nombre del campo. Eso es lo que hace básicamente la función que nosotros utilizamos. Sí, qué guay. Pues eso está guay. Joder, pues esto, Kike, a ver si podemos poner otro Víctor, que hable este hombre aquí, que nos cuente eso. Voy a decir justamente lo mismo, que estamos ya para que nos dé la siguiente Javier, ¿eh? Unas ideas tremendas. Oye, Pedro, ¿algo que quieras ahí? Sí, nada, es muy rápido. Lo del idioma, y pensaba que en el JSON se puede poner la función de usuario, ¿no? También, porque no se trata de ponerlo en varios idiomas, sino poner el idioma y luego con la variable global te muestran el idioma que tú tienes definido en una variable global. Si tienen un minuto, les puedo compartir mi pantalla, les puedo mostrar ese formulario. A lo mejor no sé si es que se puede hacer. Denme un minuto, no sé si lo puedo hacer. Deberías poder, Javier. En principio lo tenemos abierto para que. Puedo compartir algo de Windows Screen. No sé si ven mi pantalla ahí. Dice Screen. ¿Sí? Ahora está cargando. Sí, ya está, sí. ¿Ahí está? Sí. Se fijan, miren, ahí arriba están los nombres, los campos 1, 2, 3. Estos campos se llaman 1, 2, 3. Luego, este layout, cuando se carga, ejecuta el init labels. El init labels lo que hace es precisamente hacer esto, que es setear los objetos, los recorre uno a uno y va asignando el nombre para poder hacer lo siguiente. Yo digo mostrar los campos, aquí dice nombre, dirección, ciudad. Si pincho el nombre completo, se ordenan por nombre. Además se marca en negrita cuando corresponde. Esto es muy guay porque en el fondo el conditional formatting es súper simple. Es cuando self es ordenado por, lo marca en negrito, digamos. Y es lo único que hace. Ahora, ese nombre completo, por ejemplo, si se fijan, el nombre completo se llama de otra forma.
nombre completo, creo que tiene un guión bajo, S. Dice nombre completo. Si aquí digo nombre paciente, por ejemplo, en vez de colocar nombre completo en el comentario, sin tener que desarmar mi estructura en mi base de datos, lo único que tengo que hacer es volver a refrescar esto y arriba, en vez de decir nombre completo, va a decir nombre paciente. Y arriba dice ordenados por nombre paciente, etcétera. Para eso es para lo que usamos los comentarios nosotros actualmente, digamos. Claro, incluso a mí se me ocurre que en las exportaciones que se hacen de Excel, que muchas veces, claro, un usuario hace una exportación y salen los campos de las tablas, que eso, claro, puede estar escrito como quiera cualquier programador que lo haya hecho. Pero con esto se puede sustituir por ese label. Sí, las exportaciones a Excel, los encabezados, la única forma de que cambie el nombre es usar una hoja de estilo XLT, no hay otra forma. O sea, FileMaker siempre el guardar como Excel te va a guardar el nombre del campo. Lo único que puedes hacer ahí es utilizar una plantilla XSLT y eso es un poco más complejo. Pero yo pensaba en un CSV, sin más, un CSV con el que tú sacas un CSV, exacto, un CSV. Exacto, un CSV. Con eso sí me parece muy, muy interesante el tema de los lead text y los placeholders para utilizar lo mismo que hacemos nosotros con los comentarios de los campos. O sea, se llama nombre convenio acá porque es una referencia de nosotros, pero para el usuario es convenio más. Claro. Es que yo creo que es muy importante que cuando estás diseñando, a mí me parece que cuando estás diseñando la base de datos es cuando sabes realmente lo que estás haciendo. Es decir, es cuando más sabes lo que estás haciendo. Y entonces, en ese momento es cuando tienes que escribir ese tipo de cosas. Y de la manera tradicional lo haces puesto al revés. Y no lo haces. Es el problema que tengo yo, que no lo hago. Entonces me regaña la gente. Me dice, un tipo ahí. Sí, claro, bueno. Eso es lo que querías compartirle. No sé, a ver aquí cómo se puede descompartir. Ahí está. Ahí, en ese botón, perfecto. Muchas gracias por el minuto que me dieron para poder mostrarle eso, que yo creo que les puede servir a muchos. Muchísimas gracias a ti, ha estado muy, muy bien, la verdad. Si no tenemos más preguntas, yo creo que lo dejamos por aquí. Os emplazamos, Mariano, Javier, a la charla del próximo mes, en 4 semanas aproximadamente. Ya os diremos fecha por nuestras redes sociales. Y nada más, que muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias en especial a Quique, que ha estado espectacular la charla y sobre todo yo creo que esto será un continuará, porque todavía hay mucho más ahí para... A mí si me dejáis hablar, ya sabéis que... Para seguir escarbando, sabemos, sí, que se te da bien, Genial, pues nada, un saludo a todos, chicos, y nada, nos vemos en un mes a los de fuera. Pues nada, muchísimas gracias. Saludos a todos, chao. Gracias por la invitación, ha sido genial. Gracias a todos. Gracias, Mariano. Chao, buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.